resoluciones sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia acusa a Washington de inventarse una crisis para intervenir militarmente. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Estados Unidos y Rusia se enfrentaron con dos resoluciones sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. Rusia acusa a Washington de inventarse una crisis para intervenir militarmente. Estados Unidos respondió calificando como patética la propuesta rusa. Ambas fracasaron. Una semana después del anunciado ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, esto no ha sucedido. La opción militar parece haber perdido fuerza. Juan Guaidó recorre Brasil, Paraguay y Argentina, mientras Nicolás Maduro sigue en el poder. Así comienza esta edición de Choque de Opiniones. Bienvenidos a Washington. Vamos a estar conversando sobre lo que sigue siendo una situación muy fluida, lo que ocurre en Venezuela y fuera de ella. Durante la próxima hora me acompañarán aquí en nuestros estudios en Washington Dan Restrepo, quien es estratega demócrata y fue el asesor para el hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad del presidente Obama. Pedro Burelli es analista y fue director de PDVSA. El doctor Steve Elner es el editor asociado de Latin American Perspective y es profesor jubilado. En Nueva York se encuentra Alejandro Velasco, es profesor asociado de Historia de la Universidad de Nueva York, NYU, y en Dallas se encuentra Jorge Giraldo, es economista, analista y también sigue muy de cerca el tema. Voy a comenzar aquí en Washington. Dan, una semana en la que Juan Guaidó, además de Brasil y de Argentina, irá a Ecuador, ha dicho que quiere volver a Venezuela. Sí. Estados Unidos, a través de Elliot Abrams, manifiesta preocupación por su seguridad y la de su familia. ¿En qué punto estamos? En Venezuela están en carnavales, comenzaron los carnavales, la crisis política no ha terminado, pero ¿en dónde se encuentra la situación? Mira, creo que estamos en una situación donde la cosa va más lenta de lo que algunos esperaban cuando emerge Juan Guaidó el 23 de enero. O la semana pasada, cuando estamos enfocados en el tema humanitario. Las cosas creo que van progresando hacia una resolución, pero creo que esto va a ser un proceso más lento de lo que se pensaba en distintos momentos. Pero a la vez, y en particular con Juan Guaidó fuera del país, es un momento complicado también para él y los que le están apoyando, porque más tiempo que pasa fuera del país, más complicado es su legitimidad y su capacidad de seguir presionando al régimen de Maduro. Pedro, ¿en dónde estamos? Una semana después, el 23 se decía entraba la ayuda no entró, Guaidó sigue por fuera. Yo creo que esto es un tema de expectativas. Yo creo que si hay algo que no está siendo bien manejado es las expectativas. Yo creo que el 23 se pensó que iba a entrar ayuda y que con la entrada de la ayuda caía Maduro y se terminaba este proceso. Yo creo que eso no tenía ninguna probabilidad de ocurrir porque obviamente habían problemas de todo tipo de logísticos, de seguridad, y le estabas poniendo un reto muy difícil a quienes venían con la ayuda porque estaba en un punto de entrada que era muy fácil para el gobierno de Maduro, el régimen, bloquear. ¿Qué fue lo que hizo Maduro en ese momento? Al atacar con grupos, con colectivos, grupos paramilitares, en las dos entradas, tanto en Brasil como en Colombia, demostró un nivel de desesperación, demostró por qué es que el país tiene un problema. Y las encuestas que yo vi hoy, cuando le preguntan a la gente del pueblo por qué tú no estás comiendo, ahora sí están diciendo Maduro está invitando que entre la ayuda. O sea, ahora eso sí confirmó y concretó algo. Entonces, fue desde un punto de vista de la logística y la expectativa que había, poco exitoso, pero desde el punto de vista del efecto, yo creo que está carcomiendo más todavía la legitimidad de Maduro. Doctor Elner, ¿usted dónde ve la situación?
Bueno, Juan Carlos, yo pienso que lo que está pasando es predecible, realmente no hay sorpresas. Se sabía de antemano que el presidente Maduro no iba a aceptar el llamado apoyo humanitario, porque realmente ese apoyo humanitario estaba asociado con Guaidó y obviamente hubiera sido un reconocimiento de derrota si Maduro hubiera aceptado eso. En segundo lugar, da la impresión de que la oposición venezolana realmente no tiene un plan B. Se pensaba que iba a caer el presidente Maduro el 23 de enero y después el 23 de febrero, pero no es la primera vez, porque en ocasiones del pasado, por ejemplo, cuando el paro petrolero en 2002-2003, en las protestas de 2014, que duraron 4 meses, las protestas de 2017, que también duraron 4 meses, pareció que había un exceso de optimismo por parte de los sectores de la oposición. Así que no tenía un plan B, y creo que hay mucha gente de la oposición que se siente un poco decepcionada porque confiaba de que Maduro, que en esta oportunidad, ese plan iba a dar resultado. Vamos a Nueva York. Alejandro, ¿cómo ves tú la situación, el momento, después de gran expectativa por lo que estaba ocurriendo tanto dentro de Venezuela como fuera de ella? Sí, precisamente como se ha dicho previamente, o sea, la cuestión es que se han creado tantas expectativas en torno a una salida rápida del gobierno de Maduro, que lo que evidencia es una sobreestimación de las fuerzas opositoras por una parte y una subestimación de la capacidad y la voluntad del gobierno de Maduro de permanecer en el poder. Esto, como bien dice Steve, no es algo repentino, es un patrón de hecho que ha seguido ciertos sectores de la oposición por muchos años, pero que ahora se ven envalentonados en ese sentido por una idea, digamos, un discurso muy bélico, muy fuerte por parte de ciertos funcionarios en Estados Unidos. Ahora, que sí, también hay unas opciones que no están apuntando a una escalada, y son precisamente esas opciones no de diálogo vacío como han sido aprovechados en previas ocasiones por el régimen de Maduro, sino negociaciones concretas que apunten a una solución pacífica que pasen por un plano electoral. Esas las que ahora cobran fuerza y claro, ojalá cobren aún más en los próximos días. Vamos a Dallas. Jorge, ¿dónde ves tú, Jorge Giraldo, el tema que involucra a Colombia, al gobierno de Iván Duque? Ha jugado un papel importante en la movilización, pero ¿en dónde está hoy? Yo creo que parte de toda esta esperanza y desesperanza que está sufriendo el pueblo venezolano con cada una de las acciones que históricamente se han venido dando en relación con la caída del gobierno de Nicolás Maduro, pues era algo previsible en cuanto a la estructura que se tenía de colocar una ayuda humanitaria en la frontera y creer que se iba a ocasionar un levantamiento popular y una deserción de las Fuerzas Armadas de una forma masiva y un ingreso de esta ayuda. Es tanto que el presidente Guaidó sale del país y sale de su territorio, que creo que es una posición bastante débil de él en este momento, porque ahora el reingreso de él nuevamente a Venezuela pues va a ser otro problema que se debe manejar a través de la diplomacia. Desafortunadamente Colombia cortó ese canal de comunicación y se salió de la posibilidad de entrar a tener un juego importante en el escenario que se está planteando ahora, que es a través de un diálogo y a través de unos canales diplomáticos en los cuales ya nosotros como Colombia no tenemos la posibilidad y tendríamos que estar esperanzados en que en Perú, que tiene una diplomacia bastante avanzada y madura, pueda llegar a establecer estos mecanismos para que se pueda llegar a tener una solución pacífica en lo esperado por todos los que creemos que la solución debe venir a través de la democracia y a través del diálogo. Y el viernes estaba Delcy Rodríguez en Moscú con el canciller, con el ministro Sergei Lavrov, y Rusia, Pedro, sigue dando una línea de respaldo a Venezuela y de confrontación con Estados Unidos. Quiero que escuchemos lo que dijo el vicepresidente Pence en Bogotá el lunes, cuando fue a hablar con el Grupo de Lima y a reunirse con Juan Guaidó, cuando habló sobre las opciones que tienen aún sobre la mesa.
Creo que el presidente Trump ha dejado claro desde el principio que todas las opciones están sobre la mesa, pero buscamos una transición pacífica de poder en Venezuela. Las sanciones que anunciamos hoy, la ayuda adicional que anunciamos hoy, el pedido a las naciones de la región para que nos acompañen aún más en el aislamiento económico del régimen de Maduro. Creemos que esto crea la oportunidad para que eso ocurra. Y cuando hablamos de estos temas y cuando decimos que esta crisis no se va a resolver tan fácilmente, mucha gente se molesta en redes y consideran que esto se resuelve fácilmente si Estados Unidos interviene militarmente. Dentro del escenario, Pedro viene siguiendo esto desde hace mucho tiempo en Washington. Una opción militar no es algo que se maneja como se puede pedir que se haga un discurso o como se puede visitar un país. Esto es algo mucho más complejo. Muchísimo más complejo. Yo creo que al hablar, y cuando salió la frase de todas las opciones están sobre la mesa, yo creo que era una frase que se basaba en que hemos analizado todos los escenarios y en algún escenario hay una situación militar. No estamos ni siquiera cerca de ese escenario. Y yo creo que la realidad es que cuando se planifica está bien que se haga todo el juego. Que se cree una expectativa de una invasión militar, creo que es muy peligroso. Porque si vas a crear esa expectativa tienes que poder estar dispuesto a seguirla y no crear un poco el caos político que estás generando internacionalmente con esa cuestión y las expectativas que estás creando internamente con esa cuestión. Yo creo que a mí me parece muy peligroso jugar con una opción que no está realmente sobre la mesa en este momento. Y yo ¿Por creo qué, que Steve, no está para Estados Unidos sobre la mesa esa opción? Mire, aparte de que estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, que la experiencia aquí en Estados Unidos en los últimos 20 años ha sido bastante negativo en cuanto a la participación militar en el Medio Oriente. Hay un consenso aquí en Washington y en Estados Unidos acerca de lo negativo de la participación norteamericana. La guerra en Afganistán, por ejemplo, ya ha durado 17 años. Es 4 veces más que la participación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. Tengo que ir a la pausa. Yo escuché una explicación que dice que si uno lo rompe, lo paga y que si Estados Unidos interviene, tiene que, como en Irak, como en Afganistán, asumir responsabilidades de miles de millones de dólares. Vamos a la pausa y seguimos con esta conversación. Estamos en Choque de Opiniones desde Washington. Atención, beneficiarios de Medicare. Si usted tiene Medicare, usted podría obtener beneficios adicionales. Beneficios que ni usted sabía que estaban disponibles. Usted podría calificar para planes nuevos más accesibles y con mejores beneficios ahora. Planes de Medicare Advantage con cobertura dental, de visión, de audición y de recetas médicas podrían estar disponibles para usted. La línea de ayuda de MedicareAdvantage.com está aceptando llamadas ahora mismo para ver si usted califica. Ahora es el momento de reservar el plan correcto, al precio correcto. Podría haber nuevos planes que le ayudarían a cubrir suplementos para diabetes e incontinencia, pegamentos dentales, vitaminas y medicamentos para alergias. No pierda horas investigando sus opciones por usted mismo. Llame a la línea de ayuda de MedicareAdvantage.com hoy y déjenos hacer el trabajo por usted, sin costo y sin obligación. Hola, soy el doctor Miguel del Toro. Si usted tiene Medicare, usted podría obtener beneficios adicionales, beneficios que usted ni sabía que estaban disponibles. Una llamada gratuita y sin obligación podría reservarle esos beneficios disponibles para usted. Llame a la línea de ayuda de MedicareAdvantage.com ahora. ¿Por qué pagar ni un centavo más de lo debido por un plan de Medicare Advantage? La línea de ayuda de MedicareAdvantage.com compara planes para ayudarlo a encontrar el que es correcto para usted al precio correcto, incluyendo cobertura dental, de visión y de recetas médicas. Y con algunos hasta puede elegir sus propios doctores, o quizá primas de $0. Llame a la línea de ayuda de MedicareAdvantage.com. Quizás no tenga que esperar el periodo anual de inscripción de Medicare. Usted podría obtener beneficios adicionales ahora. Entre más pronto llame, más pronto sabrá qué beneficios hay disponibles para usted. Llama al 1-800-601-1043. Eso es 1-800-601-1043. Llame ahora. Dios nos ama con amor de Padre.
Usted ya tiene su compañía o es nuevo empresario, ya sea de construcción, remodelación o limpieza, venga a Meritas para su consulta gratis. Aquí nosotros les informamos los pasos que tiene que tomar para que usted esté preparado. Es muy necesario mantener documentación de todos los ingresos y gastos para desempeñar su negocio. ¿Necesita ayuda con la contabilidad? Ameritax les puede ayudar. Llámenos al 1-800-658-1099. Ameritax. ¿Se levanta más de una vez por las noches? ¿La falta de deseo sexual está perjudicando su relación de pareja? Un mes de suplemento cuesta solamente $39.95, pero hoy usted no pagará ni siquiera eso, ya que podrá probar Prosmen por 30 días gratis. También recibirá la guía completa del Dr. May para la salud de la próstata y además también incluiremos gratis el suplemento Provigor para esos momentos íntimos. Si las líneas están ocupadas, vuelva a insistir. Soy Mariela Encarnación en Miami. Somos CNN. Imágenes del encuentro entre el presidente Trump y Kim Jong-un. El presidente Trump regresó antes de tiempo porque no hubo acuerdo con ese gobierno. Y una de las preguntas, Dan, que muchos decían es, Estados Unidos dice la única negociación posible con Nicolás Maduro es para su salida, mientras el presidente de Estados Unidos está sentado con el dictador de un régimen como el de Corea del Norte, que tiene uno de los peores historiales de violación de derechos humanos en el mundo. Mira, el presidente no debería estar sentado con ese dictador, no simplemente por ser dictador, porque de vez en cuando hay razones por las cuales sí sentarte. Ahí no había hecho la preparación necesaria diplomática para llegar a lo que todos quieren ver, que es un acuerdo para desnuclearizar a Corea del Norte. Entonces ahí se juega un tema existencial para los Estados Unidos, para la seguridad de la región, pero se tiene que hacer una diplomacia coherente y competente. Desafortunadamente salieron a buscar fotos, otra vez, un photo op, como se dice en inglés, en ese caso. Entonces, y tampoco se puede comparar una situación con otra en el sentido de quién debe estar sentado en la mesa con quién. Aquí la única negociación es una negociación de salida de Nicolás Maduro y de entrada de unas elecciones libres para que el pueblo venezolano pueda determinar su propio destino. Eso no lo tiene que hacer y no lo debe hacer este presidente de los Estados Unidos. Francamente, no creo que es capaz de hacerlo. Entonces, pero hay actores que deben hacerlo y francamente lo van a tener que hacer si van a tener éxito muy lejos de las luces, muy lejos de las cámaras, porque en este momento la situación está tan polarizada y tan binaria que la gente no tiene mucho espacio para negociar a puerta abierta. Esto requiere diplomacia coherente, competente, profesional y quizás no simplemente de los Estados Unidos. Alejandro, cuando México y Uruguay se distanciaron de la posición generalizada de la región y dijeron que se debía buscar un diálogo, dijeron, la crítica era que no había de qué dialogar, pero ahora Pepe Mujica, en un mensaje que presenta a través de la Deutsche Welle, dice que es necesario buscar una opción en la que se haya unas elecciones. ¿Hay cómo hacer unas elecciones dentro de Venezuela cuyos resultados sean respetados y que ocurran con transparencia cuando las últimas elecciones de las que Nicolás Maduro dice le dieron la presidencia fueron rechazadas por la comunidad internacional precisamente por la falta de garantías? No, actualmente no hay condiciones para unas elecciones de ese tipo. Parte de lo que se tendría que negociar es precisamente cambiar las instituciones electorales, depurar las listas de votantes, establecer un mecanismo ante el cual todos los partidos, todos los que quieran presentarse para la opción presidencial tengan las mismas condiciones sin ningún tipo de favoritismo de un lado u otro. O sea, todo eso tiene que estar sobre la mesa. Pero es importante que haya una opción como lo que está planteando México, Uruguay y otros países que precisamente apunten en esa dirección. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, en los últimos 2 días, en el sentido de que se ha desinflado un poco la amenaza de una intervención militar, es que gente como, digamos, Almagro, cuya posición ante Venezuela ha sido completamente agresiva, sale a decir, bueno, si Maduro quiere presentarse a la presidencia en unas elecciones, pues puede, que completamente contradice el discurso que ha mantenido hasta entonces. O sea, lo que vemos ahorita es precisamente la opción sobre la mesa que está cobrando fuerza de lo que decía Dan, quizás más allá de las cámaras se presentan en las costuras del escenario una solución más pacífica. Jorge,
esa opción. La pregunta es, uno diría, ¿por qué Nicolás Maduro va a aceptar algo de esto si a pesar de la presión internacional, si a pesar del desconocimiento, si a pesar de lo que ya es una reconocida falta de legitimidad, él sigue teniendo el poder real dentro de Venezuela? Sí, él tiene el poder real porque pues, está fundamentado y cimentado en las Fuerzas Armadas y él tiene el control territorial. Así, a nivel internacional, los demás países no lo reconozcan a él como un presidente legítimo. Pero al final, si se va a buscar una salida civilizada a este problema de Venezuela, necesariamente se debe llegar a unas elecciones. Venezuela en este momento es inviable con Maduro, pero puede llegar a ser más inviable dependiendo la forma en que Maduro va a abandonar el poder o se va a abrir un espacio democrático para tratar de consolidar un gran acuerdo nacional entre los venezolanos para poder encontrar una solución pronta a este problema, que debe estar acompañado necesariamente de la comunidad internacional y debe continuar por la línea de México, Uruguay y algunos países de Europa en los cuales siempre han venido planteando un diálogo y una acción diplomática para incurrir en una salida negociada a este problema que tiene Venezuela, que en este momento está causando mucho ruido en la región, y con la amenaza que se tiene de una intervención militar, lo que sucede es que nos van a incendiar todo el vecindario y algunos países, en lugar de ir prontamente a tratar de apagar el incendio, están llevando más leña para que las cosas escalen a unos grados en los cuales no es conveniente ni para Venezuela ni para la región. Pedro, lo que ocurre en Venezuela no estamos hablando de una crisis política en el sentido tradicional, hay una crisis humanitaria profunda. Más de 3 millones de venezolanos han tenido que salir de su país. ¿Cómo se puede formular este debate para que no se pierda perspectiva del sufrimiento de los venezolanos y del hecho que de un país con recursos naturales amplios, con un sector profesional muy amplio que ahora se está dispersando por el mundo, que esa es la importancia de lo que se debe resolver acá y no si Nicolás Maduro acepta o no lo que se está proponiendo? Bueno, yo creo que ese es exactamente el problema. Mientras discutimos de qué está pasando y si las Fuerzas Armadas están o no están, si Maduro se queda o si hay elecciones, la gente se está muriendo literalmente de hambre. Es decir, hay una certeza de que Maduro puede estar físicamente teniendo control, pero no tiene capacidad de resolver ninguno de los problemas del país de ninguna forma. Yo creo que los creó, y los creó en cierto sentido, a veces pareciera a propósito. Es decir, a esta situación de donde están proyectando ya 30 millones de inflación para el fin de año, a eso se llega a propósito, eso no se llega por otra cosa, ¿no? Los gobiernos, cuando se les sale la economía, cambian de gabinete, cambian de políticas y corrigen el rumbo. Entonces el dilema es que sobre el sufrimiento de la gente es que todo el mundo discute y habla y negociaciones y eso. La realidad aquí se dijo, no se puede hacer una elección en menos, no, antes de 9 meses. Por lo tanto, hay que plantearse una transición entre hoy y esa elección. ¿Cuál es esa transición? Esa transición no la puede manejar Maduro, eso hay que resolverlo. Entonces la salida de Maduro se vuelve un elemento indispensable para continuar. Que se negocie quién es, si es Guaidó, eso es parte de una negociación. Pero que hay que montar un gobierno de transición que lleve el país a una elección con unos cambios como los que se escribieron, pero cambios que no ocurren inmediatamente, ese es el gran dilema que estamos viviendo. Entonces cuando hablamos de negociaciones y elecciones, pongámoslo en la perspectiva real del tiempo. Un país no puede ir a una elección en 9 meses, hay que plantearse cómo se vive en ese país en los próximos 9 meses, quién toma las decisiones en ese país por los próximos 9 meses, porque al final, como tú dices, está la gente y el sufrimiento de la gente. Lo único que yo añadiría es los 9 meses sería lo óptimo. Claro. Creo que es mucho más probable que estamos hablando de 12 a 18 meses para lograr tener una elección creíble que refleja verdaderamente la voluntad popular del país. Yo estaba tratando de achicarlo un poco, pero estoy de acuerdo con lo Llegamos a este punto en parte porque se ha subestimado a Nicolás Maduro y a quienes están a su alrededor, porque siguen en el poder, siguen con el control, con una economía, como describía Pedro, con una inflación salida de control, y ahora recibiendo ayuda. Por ejemplo, Rusia anuncia el envío de trigo. ¿Se ha subestimado a Maduro y se tiene que tener ese factor en cuenta para cualquier solución de aquí adelante? Sí, estoy de acuerdo, Juan Carlos, que la situación en Venezuela es compleja.
compleja, no es blanco y negro en que piensa que Maduro no tiene ningún apoyo y la oposición está unida y tiene todo el país en su favor. Por una parte, obviamente Maduro también tiene un grado de poder de convocatoria, por supuesto no como Chávez, pero tiene una parte de la población que todavía lo apoya. Pero yo creo que más importante que eso, Juan Carlos, es que la oposición está dividida. La idea de que Guaidó iba a ganar el apoyo de la gran masa de los venezolanos, incluyendo los venezolanos de las clases populares, de los barrios, eso no ocurrió en esta oportunidad y no ocurrió en 2014, cuando las protestas, la llamada guarimba, y no ocurrió en 2017, también la guarimba de 4 meses. Y no ocurrió porque, mira, Juan Carlos, la oposición no es realmente unida. Yo digo que no es unida no porque hay muchos que quieren ser presidente, eso siempre es el caso, siempre la gente tiene ambición. No está unida porque hay un sector que está en contra de diálogo, en contra de participación electoral. Hay otros sectores que están en favor de algún tipo de diálogo y hay otros que están entre esos dos extremos. Pero voy a darte un ejemplo solamente de lo que estoy diciendo acerca de por qué la oposición no tiene un apoyo contundente como tal dentro del país. Y eso es que en 2017, cuando había 4 meses de protestas violentas en el sentido que había más de 130 muertos, y de un día para otro, cuando la Asamblea Nacional Constituyente convocó elecciones para gobernador en octubre del mismo año, los dirigentes de la oposición, casi todos sin excepción, y los partidos políticos casi todos, con la excepción de un partido pequeño, ellos decidieron participar, aceptaron la convocatoria de elecciones para gobernador. Luego en 2018, los mismos partidos de la oposición, algunos de ellos, dijeron que no iba a participar en las elecciones para presidente precisamente porque la misma Asamblea Nacional Constituyente convocó esas elecciones. Fue un poco contradictorio. Y yo digo que es por eso que el país está dividido. No solamente hay personas que apoyan la oposición y algunos que apoyan a Maduro, pero hay una gran masa, yo diría la mayoría, que está en esa situación de desencanto con todos los dirigentes políticos. ¿Tú querías decir algo, Pedro? Bueno, yo la verdad que creo que es una interpretación bastante sesgada de lo que está ocurriendo y lo que divide o no a la oposición. Yo creo que cuando la gente no quiso participar en el 2018 era porque los niveles de inhabilitación política a candidatos que hubieran podido tener oportunidad de participar, lo que había ocurrido con las elecciones de gobernadores y cómo habían descalificado y qué era lo que había ocurrido con esas elecciones y le habían quitado las elecciones a gente que la había ganado, obviamente había creado dentro de los que habían participado un deseo de no participar. Entonces, me parece que el profesor acaba de dar una visión que es absolutamente sesgada y no tiene nada que ver. Y me parece muy bueno que la oposición, porque es democrática, incluye a una variedad amplísima del país, que tenga diferencias, viva esa diferencia, porque yo creo que eso es lo que es democracia. Es decir, tratar de decir es que la oposición toda tiene que pensar igual, no, pero participaron y ganaron la Asamblea Nacional todos juntos, y hoy en día en la situación que está, la capacidad de movilización que estamos viendo en el país demuestra un país tremendamente unido y la capacidad de convocatoria del gobierno es mínima o casi inexistente. Bueno, voy a la pausa, ya seguimos con la conversación. Estamos en Choque de Opiniones desde Washington. El tema hoy es la crisis en Venezuela. Hola, mi nombre es Gael y esta es mi historia. Nací el 11 de agosto, tengo osteogénesis imperfecta. Desde que nací me he fracturado más de 80 huesos y he tenido más de 15 cirugías. Pero no he dejado que eso me pare. Gracias a los hospitales Shores para niños y a personas generosas como tú, hoy puedo hacer cosas que nunca imaginé podrían ser posibles, como bailar, jugar y cocinar. Gracias a ti vemos muchas vidas transformadas todos los días. Pero no podemos lograrlo sin tu ayuda. Solo con $19 al mes de personas como tú, puedes ayudar a niñas como Nayeli.
Por más de 95 años, los hospitales Suárez para niños han ayudado a brindar esperanza a niños y sus familias, sin importar la capacidad de pago que tengan. Solo 63 centavos al día pueden cambiar la vida de un niño para siempre. Un niño como Dominic. ¿Enviarías tu amor al rescate hoy? Cuando llames hoy, te enviaremos esta tierna frazada de amor al rescate como forma de agradecimiento y un recordatorio de cariño que le brindaste a un niño como yo. No solamente estarás brindándoles la atención necesaria a niños, sino también les estarás dando esperanza, alegría, fuerza, Independencia. Tu donación, sin importar qué tan pequeña sea, puede ayudar a un niño como yo. Como Yaretsi. como Aline. Gracias, gracias, gracias. Gracias por donar. Por favor, llama o visítanos en línea ahora. Si los operadores están ocupados, por favor, llame de nuevo o visita amorisuárez.org hoy. Tu llamada es importante. Ya regresamos, estamos en Choque de Opiniones desde Washington hablando sobre Venezuela, lo que viene y lo que se espera de Estados Unidos luego del anuncio de nuevas sanciones. La ingeniera aeroespacial Diana Trujillo está pendiente de todo, porque cada detalle puede cambiar las cosas, como retirar dinero usando solo su smartphone en un ATM de Chase. Sin tarjeta, sin problemas. Así vive Diana. La ingeniera aeroespacial Diana Trujillo está pendiente de todo, porque cada detalle puede cambiar las cosas, como retirar dinero usando solo su smartphone en un ATM de Chase. Sin tarjeta, sin problemas. Así vive Diana. El domingo, 3 foros presidenciales de CNN. El excongresista John Delaney, la representante Tulsi Gabbard, el alcalde Pete Buttigieg, en vivo desde South by Southwest. El domingo, en CNN. En el próximo Camilo. El doctor Ricardo Punchón, héroe de CNN, el hombre que cree que lo complicado en la vida es sostener un sueño. Camilo, esta noche en CNN. Es la corrupción, el eje sobre el cual se ha consolidado en Venezuela un gobierno que siente un marcado desprecio por los derechos humanos y que de forma progresiva ha ido perfeccionando mecanismos para vulnerarlos, todos ellos bajo el pretexto de proteger al pueblo, tal como si se tratara de una trama. Alejandro, de Nueva York, el secretario general Almagro habla de corrupción y de corrupción en Venezuela y de cómo esto sustenta al gobierno. La corrupción en Venezuela no se ha dado solo de los sectores afines al chavismo o a Nicolás Maduro. La corrupción es un fenómeno que integra a la sociedad venezolana. Sí, no solamente hoy, o sea, de mucha larga data. La corrupción ha carcomido fuertemente el tejido social venezolano por décadas, ¿no? Pero creo que la pregunta sobre la mesa que pusiste anteriormente es la pregunta clave. ¿Qué sucede en este momento con la crisis humanitaria que sufren la mayoría de los venezolanos? Creo que por esa parte hay que mantener presión sobre ambos polos que están ahorita contrapuestos, ¿no? Por una parte hay que presionar al gobierno de Maduro, que bien sea legítimo o ilegítimo, tiene el control real del poder en Venezuela para que permita ayuda humanitaria que no sea politizada como lo que vimos en la semana pasada. Eso debe obligársele al gobierno a aceptar, aun cuando le recaiga costos políticos en el sentido de tener que admitir fallas graves en su manejo de la economía. Pero por otra parte también debe exigírsele, especialmente a Estados Unidos, a retraerse un poco de las sanciones que han impuesto, que han sido una de las sanciones, un régimen sancionario, uno de los más fuertes que hemos visto en las últimas décadas, más fuertes incluso de lo que se le impuso a Saddam Hussein en Irak en los años 90, más fuerte de lo que hemos visto incluso en Corea del Norte. Entonces por ambas partes hay que presionar para que precisamente esa ayuda humanitaria que está necesitada, que venga y destranque un poco estos polos que hemos visto en el juego político. Mira, Juan Carlos, de acuerdo que esas organizaciones que funcionan día a día en todo el mundo en temas humanitarios deben poder funcionar en Venezuela sin interferencia del gobierno venezolano, que desafortunadamente
por parte del régimen hemos visto una resistencia a eso. Y también tenemos que reconocer que el problema económico de Venezuela no son las sanciones estadounidenses y no son tan comprensivas como las de Corea del Norte o de Irak en su momento. El problema económico de Venezuela es resultado de la política económica de Nicolás Maduro y la gente a su alrededor. Las sanciones en gran parte han sido sanciones personalizadas, como deben ser. En gran parte han sido eso. Las sectorales han empezado muy recién, francamente no han tenido el efecto todavía, en gran parte, lo sectoral, en sentido de afectar la economía venezolana. ¿Por qué no es cierto, Alejandro? La culpa está en manos de Maduro. Estás bien, tienes toda razón, que la culpa está en manos del gobierno y el mal manejo, la corrupción, todo eso, pero es falso decir que las sanciones solamente han sido dirigidas a individuos y solamente generalizadas en los últimos días o en las últimas semanas. Desde el 2017 las sanciones han ido al sector financiero, que impiden al gobierno poder recaudar fondos en términos de créditos. O sea, que ambas cosas pueden ser ciertas, ¿no? Que hay un régimen sancionario de sanciones que es extremadamente fuerte y además que la causa real de la crisis proviene del gobierno. No tenemos que decidir entre una y otra. Ambas cosas son ciertas. Profesor. Mire, Juan Carlos, presidente Trump ayer en la rueda de prensa, después del fracaso de las negociaciones sobre Corea del Norte, dijo que no iba a aumentar las sanciones contra Corea del Norte porque las sanciones están causando un gran efecto en la población, está produciendo mucho sufrimiento entre el pueblo de ese país. Al mismo tiempo está aumentando, está escalando la aplicación de las sanciones aquí en Venezuela. John Bolton dijo que se trata de 18 billones de dólares que el gobierno venezolano ha perdido, que puede ser usado para cualquier gasto social. De manera que, yo creo que no cabe duda de que hay tres causas de los problemas económicos, la crisis económica en Venezuela. Uno es los errores que ha cometido este gobierno y el gobierno anterior. Eso es innegable. La baja en picada del precio del petróleo. Todo el mundo sabe que Venezuela está dependiente y siempre, desde los años 20, del petróleo, ¿no? De manera que cuando hay una baja tan grande de $100 a 30 y pico dólares, tiene que afectar la economía venezolana. Y el tercer factor son las sanciones. Esas sanciones no empezaron con Trump, tampoco con Obama. Las primeras sanciones fueron aplicadas en 2004. Jorge. Juan Carlos. Sí, Jorge. Sí. Mira, si vamos hacia atrás con el planteamiento que acabo de escuchar en cuanto a las sanciones. Si eliminamos las sanciones y damos la oportunidad a que llegue un nuevo gobierno, se va a encontrar con una situación que es real de la economía, porque no podemos dejar, hablando de política, dejar la economía por otro lado, porque sería un análisis etéreo. Pero realmente la baja de los precios del petróleo, más la inoperancia y el descalabro que ha tenido estos gobiernos de Chávez y de Maduro en el manejo de PDVSA han ocasionado que necesariamente, como ya se cerró el flujo grande de dinero que iba para programas de desarrollo social y que le llegaban a la mayoría de la gente en Venezuela, se tuvo que restringir para poder subsidiar y para poder mantener un aparato militar corrupto. Entonces, en cualquier escenario que vayamos a tener en el futuro, sea de un gobierno de transición o de un nuevo gobierno, Venezuela se enfrenta a una situación económica caótica. Escuché un dato en Colombia de 60.000 millones de dólares la recuperación económica de Venezuela. Y hay otro factor y hay otro análisis que no hemos entrado acá a analizar y a mirar, es la posición de China. Y China realmente es el dueño de la cuenca del Orinoco, que es la mayor reserva petrolera del mundo. Yo escuché en alguna oportunidad que Guaidó dijo que iba a respetar los acuerdos y los tratados con Rusia y con China y que iba a hacer honor a la deuda que tenía con estos países. Pero la verdad es que estratégicamente y geopolíticamente considero que China y Rusia no van a soltar
esa garantía que tienen y ese dominio que van a tener a futuro sobre esa cuenca del Orinoco, donde se encuentra esta gran reserva petrolera que va a ser el cimiento y la fortaleza económica de estos dos gigantes en el futuro inmediato. Pedro. Bueno, primero yo quiero tocar dos temas. Este último de China y Rusia, yo creo que China y Rusia le ha ido bastante mal con el chavismo. China entró a Venezuela antes de que llegara Chávez. Y yo creo que si ellos quieren proteger sus inversiones, lo primero que necesitan es un cambio de gobierno, porque lo que les ha pasado a ellos, y sobre todo a los rusos cuando se metieron, es que en manos de un socio como PDVSA, manejado como se ha manejado PDVSA, han perdido toda su inversión. Segundo, yo creo que es muy interesante hablar de que el precio ha bajado. El precio no está en $30, el precio está mucho por encima de los $30. Lo que en Venezuela hubo fue un boom. El chavismo lo que fue, sin hacer ninguna inversión en el petróleo, ninguna, hubo un aumento del precio hasta 120, eso es lo que generó la gran popularidad de Chávez, el gran despilfarro en la época de Chávez, no invirtieron nada en el sector petrolero y hoy se está produciendo menos de 1 millón de barriles. Cuando nosotros entregamos la industria petrolera a Chávez, estaban produciendo 3.2 millones de barriles. El petróleo de Venezuela, yo creo que esto es muy importante porque a raíz de la reunión del viernes en la OEA sobre corrupción, Petróleo de Venezuela se convirtió en la máquina de lavar dinero del narcotráfico más grande que las autoridades internacionales han visto en ningún lugar del mundo. Parte de la razón que se han aplicado sanciones a PDVSA es para evitar que se siga utilizando a Petróleo de Venezuela para lavar dinero de carteles venezolanos, colombianos y mexicanos, que es lo que está ocurriendo en PDVSA. Es una acusación de la cual se le irá viendo la cara y yo creo que ahí se va a dar cuenta de la razón de la crisis, porque cuando se vivía del petróleo y se dependía del petróleo era un problema, pero cuando se toma esa industria y se convierte en una ente criminal, esa es la razón por la que la gente en Venezuela hoy no come. Vamos a la pausa, ya regresamos, estamos en Choque de Opiniones. En Wayfair.com es fácil encontrar lo que necesita para su hogar. Con todos los estilos de muebles y decoración, hay algo para todos los gustos. Así que ahora usted puede organizar, decorar y refrescar su estilo para todos sus proyectos en el hogar en un sitio. Además, en Wayfair.com ahorrará en grande con nuestras ventas diarias de hasta 70% de descuentos y envío gratis. Ahora todo para el hogar está en un solo lugar. Compre hoy en Wayfair.com. Atención, si conduces un auto, camioneta o SUV con 5,000 a 150,000 millas, escucha esto. La próxima vez que tu auto necesite reparación, no te quedes atrapado con la factura. Cualquier marca, cualquier modelo, llama ya para ver si un contrato de servicio de CarShield, el proveedor número 1 de protección de autos, puede ahorrarte miles de dólares. Un motor nuevo podría costar más de $5,000, una transmisión de más de $4,000, incluso un sensor puede costar más de $1,500. Eso es miles de dólares de tu bolsillo. Pero según el plan que elijas, no pagarás ni un centavo por las reparaciones cubiertas, porque con CarShield tú eliges el plan de cobertura y eliges el taller de reparación. CarShield consigue que paguen directamente. La opción es tuya. Paga tus propias reparaciones o deja que CarShield te ayude a que lo paguen por ti. Haz la llamada ya para obtener una cotización instantánea y gratuita del plan. Te vas a ahorrar miles en la reparación de automóviles. Llame 1-800-674-2176. Es 1-800-674-2176. Llame ya. Viajar es ver las cosas de una forma diferente. Es vivir las mejores experiencias. Este sábado, un nuevo destino nos espera. Llegamos a la provincia argentina de Córdoba, donde cultura e historia se funden en un majestuoso paisaje natural. Nos animamos con el deporte que cautiva a los cordobeses, el rally. Practicamos pesca de trucha y jugamos polo al pie de las sierras. Destinos, el sábado, en CNN. ¿Ese era un comercial de Spectrum Mobile? Sí, ya me cambié. Ay, ¿qué tal el servicio? Me encanta. Tenemos el plan por giga. Perfecto para emails, comprar, compartir fotos y más. Y viene con textos y llamadas ilimitadas gratis. Obtén llamadas y textos ilimitados gratis con el plan por giga de Spectrum Mobile por $14 al mes por línea. Llama al 1-844-869-1077. ¿Es confiable? Me molesta que se caigan las llamadas y las malas conexiones. Sí, la cobertura es buenísima y tienen los últimos teléfonos celulares. Spectrum Mobile cuenta con la red LTE más grande y confiable del país. Suena bien, pero mis hijos usan muchísimos datos viendo videos. Entonces dales el plan que tiene llamadas, textos y datos ilimitados. Voy a llamar a Spectrum.
Llama al 1-844-869-1077 y descubre cómo ahorrar hasta un 40% en tu factura móvil con Spectrum Mobile. Soy Guillermo Arduino en Atlanta. Somos CNN. Hablábamos sobre lo que ocurrió el 23 de febrero. La frontera en Brasil, la frontera en Colombia. Sí. Se intentó ingresar una ayuda humanitaria con civiles, pero luego hubo disturbios. La movilización, Alejandro, decías, se está hablando de la capacidad del gobierno de Nicolás Maduro de usar no solo la fuerza legítima, sino también grupos conocidos como colectivos. Su poder para mantenerse, la opción para sacar a Maduro es mucho más compleja de lo que muchos se imaginan, que creen que solo con enviar fuerzas del exterior. Sí, o sea, el tema de los colectivos es súper complejo por una parte porque precisamente cumplen una función de seguridad paraestatal muy fuerte y es difícil para el Estado mismo tratar de controlar a esos sectores cuando salen, digamos, a participar en estos momentos de protesta y de represión fuerte, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que también en el ejército hay mucho descontento por el rol que han tenido los colectivos en estas funciones de seguridad, y eso lo que plantearía es precisamente en ese escenario de transición que estamos hablando, que serían los colectivos los cuales quizás el ejército dirigiría sus armamentos hacia tratar de controlar a esos sectores, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Eso convierte, claro, para estos sectores la guerra, o sea, este momento en una guerra existencial, lo cual los atornilla aún más en su relación con el gobierno de Maduro. Entonces creo que esa es una dinámica muy compleja que también hay que tratar en un contexto de transición. Podríamos